Hola a todos. En este nuevo video vamos a revisar el ejemplo número 12 que aparece en el libro de Wayne Winston, la página 84. El libro es Investigación de operaciones, aplicaciones y algoritmos, en el cual se muestra un proceso de mezcla de crudos, es decir, se trabaja con diferentes crudos en una refinería y de esos crudos se obtienen diferentes tipos de gasolina. El problema es básicamente este, es una refinería, en este caso se llama Sunco Oil. La refinería produce tres tipos de gasolina, que son estos tres que tenemos aquí. Y cada uno de esos tipos de gasolina se obtiene de la mezcla en diferentes proporciones de diferentes tipos de crudo. En este caso sería el crudo 1, crudo 2 y crudo 3. Tenemos los precios de venta y los precios de compra o los costos para cada uno de los crudos, y esos precios los tenemos obviamente por barril, los tenemos en esta tabla que tenemos aquí. Aquí están los precios de venta de cada uno de los barriles de gasolina que vende la compañía. Entonces cada barril de gasolina 1 lo puede vender en $70, de gasolina 2 en 60 y gasolina 3 en 50. Y por otro lado, cuando adquiere los crudos, el crudo 1 le cuesta cada barril 45, el crudo 2 35 y el crudo 3 25. ¿Cuál es el objetivo de mezclar los crudos? Pues el objetivo de mezclar los crudos es obtener tres diferentes tipos de gasolina, es decir, que cada gasolina va a tener una mezcla distinta de cada uno de estos crudos. ¿Para qué van a mezclarlos de maneras distintas? Porque dependiendo del mercado que vaya a atender con cada uno de estos productos, el mercado objetivo al cual va dirigido cada uno de estos productos, pues la gasolina va a tener ciertos contenidos de azufre, como lo tenemos aquí. Por ejemplo, la gasolina 1 no debe tener más del 1% de azufre y debe tener un octanaje o un índice de octano de por lo menos 10. Y así con las demás gasolinas. La gasolina 2 debe tener un índice de octano de al menos 8 y cuando mucho o máximo 2% de azufre, y la gasolina 3 debe tener por lo menos un número de octano o un índice de octano de 6 y máximo 1% de azufre. El proceso de producción cuesta $4 por barril. Entonces, si vemos aquí que hay $4 la transformación de un barril de crudo en un barril de gasolina. Y la refinería tiene una capacidad de refinar cada día 14.000 barriles de crudo. Las demandas confirmadas, en este caso, de gasolina 1 son 3.000, de gasolina 2 son 2.000 y de gasolina 3 son 1.000 barriles. Pero además de esos pedidos confirmados, la compañía puede generar una demanda adicional si invierte cierto dinero en publicidad. Y aquí nos dicen que por cada dólar que invierte la compañía en publicidad, la demanda diaria por ese tipo de crudo, por ese tipo de gasolina se incrementa en 10 barriles. Listo, entonces, ¿qué es lo que está buscando la compañía? Pues aquí nos dicen que Sunco está buscando maximizar las utilidades. Entonces nosotros vamos a hacer un modelo pensando en lograr ese objetivo que tiene la compañía. Aquí tenemos la tabla de los costos, que era lo que estábamos revisando ahorita. Estos son los precios de venta por barril de gasolina, los costos por barril de crudo, y aquí está el octano que tiene cada barril de crudo y el contenido de azufre de cada barril de crudo. Entonces, digamos, nosotros, como lo que vamos a vender es gasolina, pues tenemos tres tipos de gasolina. Digamos que lo más lógico
es que tengamos una variable de decisión que se llame número de barriles de gasolina y a producir o a vender diariamente. Como son 3 tipos de gasolina, y va a ir o va a variar de 1 a 3. Entonces X1 sería barriles de gasolina 1, X2 barriles de gasolina 2 y X3 correspondería a la gasolina 3. Pero digamos, eso es solamente mirando lo que voy a vender, pero de igual manera yo voy a adquirir unos productos. El producto que yo voy a adquirir es el crudo. Entonces yo podría tener otra variable de decisión que fuera los YJ, que serían los números de barriles de crudo J a transformar o comprar diariamente, y de igual manera tendríamos Y1, Y2 y Y3 que corresponderían a cada uno de los tipos de crudo que puede adquirir la compañía. Entonces, básicamente nosotros estaríamos en este escenario en el cual pues tenemos 3 tipos de crudo, que son estos que están aquí, y adicionalmente tenemos los 3 tipos de gasolina, que son las que tenemos acá y están asociadas a las variables de decisión que estamos estableciendo: XY las gasolinas y YJ los barriles de crudo. Adicionalmente yo debo tener claro que el crudo, en este caso el crudo 1, se puede utilizar para en parte de la mezcla de la gasolina 1. De igual manera el crudo 1 se puede utilizar en la gasolina 2 y de igual manera el crudo 1 se puede utilizar en la gasolina 3, pero no de manera excluyente. Es decir, yo si tengo 100 barriles de crudo 1, de pronto 20 barriles van a la gasolina 1, 30 barriles van a la gasolina 2 y 50 barriles van a ir a la gasolina 3. Esa distribución no la tenemos clara, pero sí es importante tener claro que del total de barriles de crudo que compramos, un porcentaje va a ir a una gasolina, otro porcentaje a la otra y el último porcentaje va a ir a la gasolina 3. Y de igual manera va a suceder con el crudo 2 y con el crudo 3. Asimismo, pues en este esquema que estamos haciendo del problema, aquí tenemos la información que está en las tablas, está aquí asociada a cada uno de los crudos en cuanto a precio de compra, octano índice de octano de cada uno de los crudos y el azufre que contiene, el porcentaje de azufre que contiene cada uno de los crudos. Y de igual manera pues podemos colocar la información asociada a la gasolina, el precio de venta en este caso, el valor mínimo del índice de octano que va a tener, o sea, aquí debe ser mínimo 10, mínimo 8, mínimo 6, y el valor máximo que debe tener esta gasolina de azufre, o sea, debe ser menos que 1, menos que el 2% y menos que el 1%. Bueno, pero antes de continuar es importante que tengamos claro cómo se calcula el índice de octano de cada gasolina. Entonces, revisemos aquí, volvamos a nuestro esquema. Tenemos el crudo 1, el crudo 2, el crudo 3. Vamos a revisar en este caso en particular cómo se haría el cálculo para la gasolina 1. Entonces, como decíamos ahorita, la gasolina 1 va a ser una mezcla de crudo 1, crudo 2 y crudo 3. Aquí están las relaciones de cada uno de los tipos de crudo. Y en este caso en particular, para poder hacer los cálculos y sepamos cómo es que se va a hacer el cálculo del índice de octano de la gasolina 1 y de las gasolinas en general, asumamos en este caso que en este ejemplo Y1, es decir, la cantidad de crudo 1 que tenemos es 3, crudo 2 es 4 y crudo 3 es 5. Esas son las cantidades totales de crudo que tenemos disponibles y esas 3 cantidades que tenemos disponibles se van a utilizar en su totalidad en la gasolina 1. Es decir, si yo tengo 3 barriles de 4 barriles de crudo 2 y 5 barriles de crudo 3, cuando los mezcle, vamos a asumir en este caso, en este tipo de problemas, que la mezcla total va a dar 12 barriles de crudo, es decir, los estamos sumando uno con el otro. Entonces,
si vemos aquí, 3 más 4, 7, 7 más 5, 12, y tendríamos 12 barriles de crudo, que sería el valor, 12 barriles de gasolina, tipo 1, por eso X1 vale 12. Ahora, ¿cómo se calcularía el octanaje de la gasolina 1? Pues yo tengo 3 barriles de gasolina 1 y su número o su índice de octano, como lo podemos ver en el esquema anterior, es de 12. El índice de octano del crudo 2 es de 6 y del crudo 3 es de 8. Entonces, volviendo aquí a nuestro esquema, ya sabemos que tenemos 12 barriles y vamos a calcular estos 12 barriles de gasolina 1 con qué índice de octano salen de la planta. Entonces, sabemos que tenemos 3 barriles de crudo 1 y su índice de octano es de 12. Tenemos 4 barriles de crudo 2 y su índice de octano es de 6, y tenemos 5 barriles de crudo 3 y su índice de octano es de 8. Entonces lo que vamos a hacer es básicamente un promedio ponderado. Entonces multiplicamos cada cantidad de barriles que tenemos por su índice de octano y lo vamos a dividir entre la sumatoria de las 3 cantidades que tenemos acá, que es el valor 12 que tenemos de este lado ya calculado. Eso nos va a dar 100 entre 12 es igual a 8.33. Es decir, que estos 12 barriles de gasolina 1 que están saliendo acá, están saliendo con un índice de octano de 8.33. De esa forma es que vamos a hacer los cálculos para el índice de octano y de igual manera para la concentración de azufre en gasolina. Pero de igual manera, pues siguiendo con el planteamiento que tenemos, asumamos de que de igual manera tenemos Y1 igual 3, Y2 igual 4, Y3 igual 5, que son los 3 tipos de crudo. Tenemos nuestros 3 tipos de gasolina. Sabemos que los crudos, pues cada uno debe ir acá a las diferentes gasolinas, es decir, yo puedo utilizar los 3, este crudo en cada una de estas gasolinas, el crudo 2 de igual manera en cada una de las gasolinas y el crudo 3 en cualquiera de las gasolinas, sin ser excluyentes. Es decir, como decíamos ahorita, si yo tengo disponible cierta cantidad de crudo 1, un porcentaje irá a la gasolina 1, otro a la gasolina 2, otro a la gasolina 3, y de la misma manera operará para los demás crudos. Pero si yo tengo, esto es lo que estamos simbolizando acá, entonces pues cada uno de los crudos va a ir a las diferentes gasolinas. Pero si yo sé que Y1 es 3, es decir, que tengo disponible cierto crudo 3, cierta cantidad de crudo 4 y cierta cantidad de crudo 5, ¿cómo hago yo el cálculo del índice de octano de la gasolina 1, de la gasolina 2 y de la gasolina 3? Primero necesito hacer el cálculo de X1, de X2 y de X3, es decir, cuánto se produce de gasolina 1, cuánto de gasolina 2 y cuánto de gasolina 3. Teniendo yo los cálculos así como los tengo, es decir, estos valores, perdón, como los tengo, no hay forma de que yo estime cuánto se produce de gasolina 1, ni de la 2, ni de la 3. ¿Por qué? Porque sí, yo tengo 3 barriles de gasolina de crudo 1, que son estos que tenemos aquí, pero yo no sé qué porcentaje de esos 3 se está yendo para la gasolina 1, ni para la 2, ni para la 3, y de igual manera no sé el crudo 2 que hay, para cómo se está distribuyendo entre las diferentes gasolinas. Entonces, en realidad no sé cuánta gasolina hay de cada uno de los 3 tipos de gasolina que produce la refinería. Y de igual manera, no hay forma entonces de calcular el índice de octano. Recuerden que en la diapositiva anterior, pues nosotros partíamos del hecho de que yo conozco las cantidades de crudo que utilizo en esa gasolina en particular y además sé qué cantidad
de esa gasolina tengo disponible. En este caso eran 12 barriles. Pero esa información, en este caso, no la podemos deducir. Entonces, yo ahora mismo, así como tengo declaradas mis variables de decisión, no puedo hacer el cálculo del índice de octano de cada una de las gasolinas. Entonces, ¿qué nos toca? Pues nos toca en este caso modificar nuestra variable de decisión por una variable de decisión que sea un poco más específica o que vaya un poco más al detalle y nos permita saber no solamente cuánto crudo 1 se fabrica o se fabricó, sino además cuánto de este crudo 1 va a ir a la gasolina 1, cuánto de este crudo 1 va a ir a la gasolina 2, cuánto va a ir a la gasolina 3 y así sucesivamente para poder hacer los cálculos respectivos de la cantidad de gasolina producida y también del índice de octano de cada una de esas gasolinas y el contenido de azufre de cada una de esas gasolinas. Y esa variable de decisión entonces va a tener dos subíndices. Ahora vamos a tener la variable de decisión que va a ser X sub IJ, que me va a indicar el número de barriles de crudo I a ser utilizados en la producción diaria de la gasolina J, que es básicamente lo que teníamos en el esquema. Cada una de estas flechas que tenemos acá nos va a ir indicando o va a ir representando cada una de estas variables de decisión. Esto es la cantidad de barriles de crudo 1 que van a ir a la gasolina 1, crudo 1 a la gasolina 2, crudo 1 a la gasolina 3. Y de igual manera aquí tendremos para los demás crudos pues sus variables de decisión que van a operar de una manera similar a como lo explicamos para el crudo 1. Entonces en este caso, por ejemplo, va a ser crudo 3 a gasolina 1, que va a ir por esta rama, crudo 3 a gasolina 2, que va a ir por esta rama, y crudo 3 a gasolina 3, que va a ir por esta rama de acá. ¿Cómo calcularíamos? Listo, ya tenemos estas variables de decisión que decimos que van a ser más útiles pues, para nosotros poder hacer los cálculos de crudo y gasolina en nuestro modelo que estamos empezando a construir. Pero entonces, ¿cómo calculamos la cantidad de crudo 1? Pues la cantidad de crudo 1, acuérdense que nuestro modelo en este momento está de esta forma, nuestra cantidad de crudo 1 pues básicamente va a ser la suma de estas tres variables de decisión, X11, X12 y X13, que son las que me muestran la totalidad de lo que se está yendo, es decir, cada una de estas me muestra qué cantidad de crudo 1 va a cada una de las gasolinas, es decir, que cuando yo la sume voy a tener el consolidado de cuánto crudo 1 se está comprando, en este caso en la compañía. Y de igual manera, entonces aquí lo tenemos, el crudo 1 sería la sumatoria en J de los X1J. X1J, ¿qué son? Son todos estos. Miren que todos son X1 y lo que va variando es el segundo subíndice, que es la J. Por eso decimos que es sumatoria en J de X1J, que viene a ser X11 más X12 más X13. ¿Cómo calcularíamos entonces la cantidad de gasolina 1? Ya vimos cómo se calcularía o se estimaría cuánto crudo está comprando la compañía. Ahora, pues en este caso era crudo 1, ahora vamos a ver cuánta gasolina 1 está fabricando la compañía. Entonces volvemos al mismo esquema que tenemos inicialmente, pero ¿qué nos interesa ahora? Inicialmente, en la diapositiva anterior nos habíamos enfocado en el crudo 1 en particular. Ahora vamos a enfocarnos en las gasolinas y en particular en la gasolina número 1. Entonces eso va a hacer que las demás gasolinas aparezcan y vemos que la gasolina 1 depende, la cantidad de gasolina 1 que yo voy a fabricar va a depender de la cantidad de crudo 1 que sea utilizado para la producción de gasolina 1, la cantidad de crudo 2 que sea utilizado para la producción de gasolina 2 y la cantidad de crudo 3 que sea utilizado para fabricación de la gasolina 1.
Y entonces, esto que acabamos de ver aquí en el diagrama es lo que tenemos aquí expresado en esta relación. Entonces, la cantidad de gasolina 1 va a ser sumatoria en I. Miren que aquí lo que va variando es el primer subíndice y el segundo, que es la J, permanece fijo, que viene a ser el 1 para la gasolina 1. Entonces, va a ser sumatoria en I de los XI1 y eso viene a ser igual a X11 más X21 más X3. Bueno, ya habiendo definido o teniendo claro por qué debemos trabajar con una variable de decisión que tiene dos subíndices y teniendo claro cómo es que vamos a hacer el cálculo del índice de octano, vamos a empezar a analizar cada una de las partes del problema, las vamos convirtiendo en de expresiones verbales o de oraciones, las vamos a convertir simplemente en expresiones matemáticas, cada una de las expresiones que vamos encontrando en el enunciado, así como hacíamos con los primeros ejercicios que vimos en el curso. Entonces, la primera parte del enunciado es esta que tenemos aquí. Entonces me dice que la compañía produce 3 tipos de gasolina y cada tipo se obtiene a partir de la mezcla de 3 tipos de petróleo crudo o 3 tipos de crudo. Crudo 1, crudo 2 y crudo 3. El precio de venta por barril de gasolina y el precio de compra por barril de crudo se proporcionan en la tabla 12, que nosotros la tenemos, y Sonco tiene la capacidad de comprar al día hasta 5.000 barriles de cada tipo de crudo. Entonces, aquí tenemos la tabla a la cual nos hacen referencia, que es la tabla 12, donde están los precios de venta por barril de cada una de las gasolinas. Vemos que la gasolina 1 es 70 dólares por barril, la gasolina 2 es 60 dólares por barril y la gasolina 3 son 50 dólares por barril. 50 dólares por barril, sí. Los crudos los tenemos aquí, aquí están los precios de compra por barril de cada uno de los mismos. Y entonces lo que vamos a hacer con esta información inicial es, vamos a calcular los ingresos por venta de gasolina, es decir, ya tenemos aquí los precios de venta, entonces vamos a ir calculando información que nos va a ser útil después en la construcción del modelo. Entonces los ingresos por venta de gasolina van a ser 70, en el caso de la gasolina 1 va a ser 70 porque cada barril lo puedo vender a 70 y esta sumatoria que tengo aquí viene a representar la cantidad de gasolina 1 que yo produzco. Entonces es crudo 1 en gasolina 1, más crudo 2 en gasolina 1, más crudo 3 en gasolina 1. La suma de estos tres me da el total de gasolina 1 que se va a producir. De igual manera lo vamos a hacer para la gasolina 2, su precio es 60 y la cantidad total de gasolina 2 que se va a producir vendría a ser la sumatoria de estos tres, que viene a ser crudo 1 en gasolina 2, crudo 2 en gasolina 2 y crudo 3 en gasolina 2. Y finalmente la gasolina 3 sería su precio de venta por barril más la cantidad de barriles que se van a producir, que viene a ser crudo 1 en gasolina 3, crudo 2 en gasolina 3 y crudo 3 en gasolina 3. Aquí tenemos los ingresos por venta que va a tener la compañía. Con esta misma sección del enunciado o del caso, podemos estimar los costos por compra de crudo, que van a ser el costo de comprar el crudo 1 va a ser los 45 dólares por barril de crudo 1 multiplicado por el total de crudo 1 que se va a adquirir. Y ese crudo 1 que se va a adquirir, pues lo obtenemos con la suma de estas tres variables de decisión, que vienen a ser crudo 1 en la gasolina 1, el crudo 1 en la gasolina 2, más el crudo 1 en la gasolina 3. La suma de estos tres, como vimos también en la diapositiva anterior, me va a dar la totalidad del crudo 1 que se va a fabricar. Perdón, que se va a adquirir. El crudo 2 que se va a adquirir viene a ser, pues,
la suma de estos que están acá, que es crudo 2 en gasolina 1, crudo 2 en gasolina 2, crudo 2 en gasolina 3, la suma de esos me va a dar el total de barriles de crudo 2 a adquirir y lo multiplico por 35, que es el costo de adquisición de cada barril de crudo 2, y finalmente el crudo 3 tiene un costo de $25 por barril y lo voy a multiplicar por el total de barriles de crudo 3 que se van a comprar, que vienen a ser la suma de estos tres, que es crudo 3 en gasolina 1, crudo 3 en gasolina 2 y crudo 3 en gasolina 3. Esta misma sección del enunciado me da otra información importante. Me dice que la compañía solamente puede comprar diariamente 5.000 barriles de crudo. Entonces vamos a expresar eso. Entonces del crudo 1 solamente se pueden comprar 5.000, que viene a ser la sumatoria, esta que está aquí, menor o igual a 5.000. Del crudo 2 exactamente lo mismo, esta sumatoria tiene que ser menor o igual a 5.000, y del crudo 3 esta sumatoria tiene que ser menor o igual a 5.000. Entonces ya con estas últimas tres expresiones tenemos expresado matemáticamente lo que aquí teníamos expresado de manera escrita en oraciones. Ya entonces hemos pasado esta información a un formato que nos va a ayudar a nosotros a construir el modelo matemático y pues obtener el óptimo del problema. Aquí tenemos otra sección del enunciado, que es la que continúa después de esta. Entonces Sonco tiene la capacidad de comprar al día hasta 5.000 barriles de cada tipo de crudo, y aquí en el enunciado seguiría esto: los tres tipos de gasolina difieren en su índice de octano y en el contenido de azufre. El crudo mezclado para producir gasolina 1 debe tener un índice de octano de por lo menos 10 y contener cuando mucho 1% de azufre. Entonces, ¿qué me están diciendo aquí? Me están diciendo que yo puedo mezclar los diferentes tipos de crudo como yo quiera para obtener gasolina 1, pero que esa gasolina 1 debe tener unas características de calidad que precisamente por eso es que se puede vender a ese precio. Y esas características son que tiene un índice de octano mayor, que es de 10, y que mínimo debe tener eso, no puede tener un índice de octano menor de 10, y que su contenido de azufre es de máximo 1, es decir, la mezcla final debe tener cuando mucho 1% de azufre para el caso de la gasolina 1. Entonces, vamos a ver cómo vamos a trabajar con esta información. Aquí tenemos pues la tabla 13, que es la que me muestra cada uno de los crudos, qué índice de octano tienen y qué contenido de azufre tienen. Entonces, si nosotros recordamos la diapositiva donde hicimos el cálculo del octano con unos valores supuestos de disponibilidad de crudo, nos vamos a dar cuenta que la fórmula ya con las nuevas variables de decisión quedará de esta forma. Allá teníamos 12, que es el índice de octano del crudo 1, y lo multiplicábamos por un valor que era la cantidad de crudo 1 que utilizábamos en esa gasolina 1. El 6 lo multiplicábamos por un valor que era la cantidad de crudo 2 que teníamos en la mezcla de la gasolina 1, y así sucesivamente. Nosotros obviamente, como lo que vamos a hacer es optimizar, no le podemos dar valores y simplemente lo que estamos haciendo es dejar las expresiones matemáticas. Y digamos que de manera general el índice de octano de la gasolina 1 va a ser 12x11 más 6x21 más 8x31, y eso va a estar dividido entre la sumatoria de x11, x21 más x31. Esta sumatoria que está aquí abajo me está dando la cantidad total de gasolina 1 que se produce, y lo que yo voy a hacer es que esta fórmula que yo tengo aquí en el problema me están diciendo que debe ser
mínimo de 10. Es decir, que esta expresión, que es el índice de octano, debe ser mayor o igual a estos 10 que tenemos acá. Pero nosotros necesitamos que esto nos quede una expresión lineal. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente vamos a desarrollar esta desigualdad que tenemos aquí. Entonces pasamos esta expresión al lado derecho a multiplicar, nos queda así como está acá abajo, y después pues hacemos la reducción respectiva. Cuando yo tenga el 12 y le reste menos 10x11 me va a dar 2x11, 6x21 menos 10x21 me va a dar menos 4x21, 8x31 menos 10x31 me va a dar los menos 2x31 que tenemos acá, y de este lado me va a quedar un 0 y por eso queda mayor o igual a 0. Esta va a ser una restricción que nos va a estar controlando el índice de octano de la gasolina 1. Es decir, esta restricción me va a permitir a mí garantizar que la gasolina 1 que se produzca va a tener un índice de octano mayor o igual a 10. De igual manera podemos proceder con las demás gasolinas. Entonces, para la gasolina 2 vemos que la fórmula es básicamente la misma que vimos ahorita, 12, 6, 8. Lo único que cambian son las variables de decisión que van asociadas a la fórmula. Aquí va x11, x12, perdón, x12, x22 y x32, y esas mismas tres pues las sumamos abajo porque son las que nos van a indicar la cantidad de gasolina 2 que se va a fabricar. Miren que en la J tenemos 2, y acuérdense que este 2 en J indica la gasolina 2, y las I corresponden, que es el primer subíndice, a los crudos que se están utilizando. Entonces, en este caso, el problema me dice que la gasolina 2 debe tener un índice de octano de por lo menos 8. Entonces, por eso aquí lo colocamos mayor o igual a 8 la expresión. Y hacemos algo parecido a como hicimos con la gasolina 1. Desarrollamos toda la desigualdad, reducimos y nos queda esta expresión que tenemos acá, que 4x12 menos 2x22 deben ser mayores o iguales a 0. Y ese viene a ser la restricción que me controla el octano en la gasolina 2 y me va a garantizar que el octano en la gasolina 2 sea mayor o igual a 8, que es lo que me están especificando en el caso de estudio. Finalmente, la gasolina 3 pues va a ser algo muy similar, solamente la única diferencia que vamos a tener aquí es que el índice de octano para la gasolina 3 va a ser de por lo menos 6, entonces aquí va a quedar la expresión mayor o igual a 6, y cuando desarrollemos me va a quedar que 6x13 más 2x33 es mayor o igual a 0, que es el octano en la gasolina 3. De igual manera vamos a proceder con los índices de azufre. Entonces, de la misma manera que calculábamos el índice de octano en cada una de las gasolinas, en este caso para la gasolina 1, el índice de azufre, pues yo voy a ir colocando o ir multiplicando el crudo 1 o la cantidad de crudo 1 que se utiliza en la gasolina 1 por el contenido de azufre que tiene el crudo 1. La cantidad de crudo 2 utilizado en la gasolina 1 lo voy a multiplicar por el contenido de azufre que tiene el crudo 2, y finalmente la cantidad de crudo 3 en gasolina 1 lo voy a multiplicar por el contenido de azufre que tiene el crudo 3. Esos valores están de igual manera en esta tabla. Y lo voy a dividir entre la sumatoria de las variables de decisión. Acuérdense que la sumatoria de estas tres me da la cantidad de barriles de gasolina 1 que se van a producir. Y me están diciendo que esa expresión debe ser menor o igual al 1%. Aquí me dicen gasolina 1 debe contener cuando mucho 1% de azufre.
Como es máximo, entonces ya no va a ser mayor o igual, sino menor o igual que 1. Desarrollamos de igual manera y la expresión final que vamos a obtener para describirnos el azufre en gasolina 1 es esta que tenemos aquí. Hacemos lo mismo con el azufre en gasolina 2. Tenemos una expresión muy similar, simplemente cambiando las variables de decisión para asegurarme de estarlo haciendo para la gasolina 2. Me dicen que la gasolina 2 debe tener un índice o un contenido de azufre de máximo el 2%. Aquí lo tenemos, menor o igual a 2. Y eso va a hacer que mi expresión final quede de esta forma que está acá. Por último, vamos a hacer el contenido de azufre en la gasolina 3. Partimos de expresiones muy similares. Aquí pues nos guiamos por la condición que me están colocando, que debe ser máximo el 1% de azufre en la gasolina 3. Entonces colocamos menor o igual a 1. Desarrollamos y finalmente llegamos a esta expresión que está acá. Esta expresión que ustedes ven aquí, y yo las construí todas teniendo en cuenta pues directamente el valor porcentaje, es decir, este 1 es 1%, estos que están aquí son 0,5%, 2% y 3%. Si consultan el texto de Winston, en la página 84, este ejemplo que es el 12, se van a dar cuenta que la expresión difiere un poco. Va a aparecer 0.005, aquí va a aparecer 0.01 y aquí va a aparecer 0.02. ¿Por qué les aparece de esa forma? Y las otras, pues en las otras restricciones de azufre pasa lo mismo. Lo que está sucediendo ahí es que ellos están dividiendo todo esto entre 100 para no tener esto en porcentaje, sino como la relación es decir, para tener el valor como una relación y no como un porcentaje. Entonces lo dividen entre 100 y por eso les quedan pues esos lugares decimales adicionales ahí, que de igual manera lo pueden obtener cuando lleguen aquí. Dividen esta expresión toda entre 100 y le queda exactamente los mismos valores que tienen en el texto guía. Bueno, la siguiente sección del enunciado del caso de estudio la tenemos aquí. Me dice que cuesta $4 la transformación de un barril de crudo en un barril de gasolina y la refinería de Sonco tiene la capacidad para refinar al día hasta 14.000 barriles de gasolina. Entonces vamos a ver la primera parte. Cuesta $4 la transformación de un barril de crudo en un barril de gasolina. Entonces lo que vamos a hacer es, como estamos asumiendo que cada barril de crudo se va a transformar en un barril de gasolina, es decir, si yo utilizo 10 barriles de crudo entre los diferentes crudos que tengo para fabricar gasolina 1, a la larga yo voy a tener 10 barriles de gasolina 1. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a multiplicar el 4, que son los dólares por transformación de barril de crudo, por el número de barriles de crudo que son utilizados para fabricar la gasolina 1. Y ese número de barriles de crudo utilizados para fabricar la gasolina 1 viene a ser crudo 1 en gasolina 1, que es X11, crudo 2 en gasolina 1, que es X21, y crudo 3 en gasolina 1, que es X31. Un momento, que aquí nos adelantamos un poco. Vamos a salirnos acá. Entonces tenemos, ya esto lo pasamos, esto también, estamos acá. Bueno, entonces tenemos la expresión y aquí tenemos pues el costo que estábamos calculando. Para la gasolina 2 será exactamente el mismo por galón, es decir,
por barril, son 4 dólares por barril, pero entonces aquí obviamente vamos a sumar, son los barriles de crudo utilizados para la gasolina en la fabricación de gasolina 2 y de manera similar para la gasolina 3. Y la otra expresión importante que tenemos aquí es que máximo se pueden refinar 14.000 barriles de gasolina. Eso quiere decir que la suma de X11 más X21 más X31, que esto viene a ser la cantidad de gasolina 1, más la cantidad de gasolina 2, que es esta expresión de aquí, más la cantidad de gasolina 3, que es esta expresión de aquí, debe ser menor o igual a 14.000 barriles diarios. Nosotros, para no escribir esas 9 variables de decisión, simplemente vamos a colocar sumatoria en I, sumatoria en J de los X1J. Esto viene a ser igual a X11 más X12 más X13, etcétera, hasta X33. Eso debe ser menor o igual a 14.000. No igual, sino menor o igual. Los clientes de Sonco requieren, esta es la siguiente parte del ejercicio, es que los clientes de Sonco requieren cantidades siguientes de gasolina. Ya con esta parte terminamos todo el enunciado del caso de estudio. Entonces aquí les están diciendo que de la gasolina 1, hay un pedido confirmado de 3.000 barriles. De la gasolina 2 hay un pedido confirmado de 2.000 barriles diarios, y de la gasolina 3 hay un pedido o hay pedidos por 1.000 barriles diarios. Pero la demanda no es solamente eso. La compañía puede crear una demanda adicional, que es lo que les están diciendo acá. Que si la compañía invierte $1 en anunciar algún tipo específico de gasolina, la demanda de esa gasolina se va a incrementar en 10 barriles. Entonces, inicialmente tenemos que la demanda de la gasolina 1 es esta. Pues acuérdense que esta sumatoria que está aquí me indica la cantidad de gasolina 1 y va a ser igual a 3.000 inicialmente, que es lo que tengo acá. Pero, como decimos, si invertimos dinero se genera una demanda adicional. Entonces volvemos acá. Y si invierto $1 en publicidad de la gasolina 1, su demanda se aumenta en 10 barriles. Es decir, que si invierto $2 se va a aumentar en 20 barriles. Y si invierto $30, pues se va a aumentar en 300 barriles. Es decir que la demanda adicional de cualquier tipo de gasolina viene a ser 10 por el dinero que yo invierta en publicidad de la gasolina 1. En este caso, pues estamos hablando de gasolina 1. Y si yo llamo al dinero que invierto en la publicidad de la gasolina 1 simplemente como P sub 1, entonces la demanda adicional de gasolina 1 va a ser 10 por P sub 1. Pero si yo tengo ese dinero de publicidad que estoy llamando P sub 1, lo estoy considerando ahora, eso quiere decir que P sub 1 a la larga se va a convertir en otra variable de decisión, porque yo debo tomar la decisión de cuánta publicidad debo hacerle a la gasolina 1, a la gasolina 2 y a la gasolina 3. Antes de que lleguemos a ese punto, pues miremos cómo va a quedar la ecuación de demanda ahora, o la restricción de demanda. Aquí yo tengo pues la totalidad de gasolina 1 que se produce. Inicialmente teníamos la expresión hasta aquí, hasta 3.000, pero ¿qué es lo que ocurre ahora? Que yo puedo crear una demanda adicional, que es esta expresión que tengo acá, que es por cada $1 que yo invierta en publicidad de la gasolina 1, su demanda se va a incrementar en 10 barriles. Es decir, que si yo invierto $10, voy a tener una demanda adicional de 100 barriles, y la suma de estos tres ya no debe ser igual a 3.000, sino que debe ser igual a 3.100. Entonces, esa variable de decisión que decíamos ahorita, la vamos a denominar P sub J, y va a ser el dinero invertido en la publicidad
de la gasolina J. Entonces, para el caso de la demanda de la gasolina 2, vamos a tener una expresión similar, solamente que los pedidos confirmados para gasolina 2 en este momento son de 2.000, por eso arrancamos aquí con el valor de 2.000 y le sumamos los 10 P2, que sería la demanda adicional por dinero invertido en publicidad de la gasolina 2. Y finalmente tendríamos una expresión similar, aquí tendríamos 10P3, que sería la demanda adicional de gasolina 3 por dinero invertido en su publicidad, y los pedidos confirmados que tenemos inicialmente, que son 1.000 barriles de gasolina 3. Bueno, ahora ya que hemos tomado todo el caso de estudio, lo hemos convertido de unas expresiones verbales a unas expresiones numéricas, ahora sí consolidemos nuestro modelo. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta son las variables de decisión. Pues ya tenemos bien claro que una va a ser X y J, que va a ser el número de barriles de crudo 1 a ser utilizados en la producción diaria de gasolina J, de crudo I a ser utilizados en la producción diaria de gasolina J. Y miren que al final teníamos otra variable de decisión que va a ser el dinero invertido en la publicidad de las diferentes gasolinas que estemos analizando. Entonces, la función objetivo me va a quedar de esta forma que tengo acá. Vamos a irla mirando paso a paso. La función objetivo, pues yo tengo que hacer un cálculo de utilidad, es decir, tengo que identificar los ingresos y los costos, restarlos para que me dé la utilidad, que es la que voy a maximizar. Los ingresos, pues básicamente son estos que tenemos acá, que ya los habíamos visto al inicio del video. Este viene a ser el ingreso por ventas de gasolina 1, por ventas de gasolina 2 y por ventas de gasolina 3. Ahora vamos a ver los costos. Esto es costo de adquisición de crudo 1, costo de adquisición de crudo 2 y costo de adquisición de crudo 3, que también los habíamos hecho ya al principio. Estos que están aquí son los costos de transformación de cada una de las gasolinas, y estos vienen a ser los costos de inversión en publicidad para cada una de las gasolinas. Esto es el dinero que invierto en publicidad de la gasolina 1, publicidad de la gasolina 2 y publicidad de la gasolina 3. Estos vienen a ser todos los costos que yo tengo en mi caso de estudio, y entonces yo lo que necesito ahora es restar los ingresos menos los costos. Cuando yo haga esa operación y haga todas las reducciones del caso, me va a quedar esta expresión de aquí, que es la que me va a estar haciendo el cálculo de cuánto es la utilidad de la compañía. Esto lo pueden hacer ustedes, toman las expresiones que teníamos allá de ingresos, de costos, hacen las restas, las reducciones correspondientes y verifican que les dé esta misma expresión que tenemos acá. De igual manera, entonces ahora abordemos las restricciones. Las restricciones pues ya las tenemos allá planteadas, es simplemente organizarlas acá. Tenemos las compras de crudo 1, compras de crudo 2, compras de crudo 3, que ya las habíamos calculado. El octano en gasolina 1, que ya habíamos calculado su expresión, también para gasolina 2 y para gasolina 3. Y lo mismo con el contenido de azufre en gasolina 1, 2 y 3, ya lo habíamos calculado anteriormente. Aquí llevamos 9 restricciones. Y seguiríamos acá con la restricción de la capacidad de refinación, que es la sumatoria de todos los X y J debe ser menor o igual a 14.000. Vamos a hacer la corrección aquí para que nos quede claros a todos de una vez y evitar inconvenientes o confusiones. Entonces otra vez volvemos a nuestro modelo. Tenemos las restricciones, entonces aquí tenemos que la sumatoria de los X y J, es decir, la sumatoria de todos los barriles
de crudo utilizados en los diferentes tipos de gasolina, esa sumatoria máximo puede ser de 14.000. Aquí tenemos ahora las tres ecuaciones o las tres restricciones de demanda, que son estas que tenemos acá. Y finalmente vamos a tener la restricción de la no negatividad, tanto para los X y J como para los P sub J. Entonces, una vez hemos completado nuestro modelo, pues entonces lo que corresponde es que lo solucionemos en Excel. Entonces, para eso abrimos un archivo en Excel, una hoja en Excel, y empezamos a pasar la información de nuestro modelo que tenemos acá a nuestra hoja de cálculo de Excel. Entonces vamos a ir pasando la información poco a poco. Vamos a poner primero la función objetivo, y sería esta de acá. Entonces, acuérdense, lo primero que siempre hacemos es colocar las variables de decisión. Entonces tenemos x11, x12, x13. Vamos a tener x21, x22, x23. Y vamos a tener x31, x32, x33. De igual manera tenemos P1, P2 y P3. Ahí están todas nuestras variables de decisión. Vamos a reducirlo un poquito para que se pueda ver todo. Entonces, ahora lo que necesitamos es pasar estos coeficientes acá. Entonces, x11 tiene 21, x12 tiene 11, x13 tiene 1, x21 tiene 31, x22 tiene 21, x23 tiene 11, x31 tiene 41, x32 tiene 31, x33 tiene 21. Y P1, P2 y P3 su coeficiente es negativo, menos 1, menos 1 y menos 1. Entonces los dejamos tal cual están ahí. Entonces aquí ya tenemos nuestras variables de decisión y los coeficientes de dichas variables en la función objetivo. Aquí vamos a hacer el cálculo del Z-max. Entonces colocamos suma producto. Todas estas van a ser las celdas que van a estar variando. Y estas van a ser los coeficientes. Y ahí queda mi expresión para la utilidad de la compañía. Ahora vamos a hacer lo mismo con esta. Perdón, este no es este de acá. Vamos a hacer lo mismo con estas expresiones de aquí. Entonces vamos a empezar a escribirlas desde acá. Entonces tenemos x11, x12, x13. Entonces sus coeficientes vienen a ser 1, 1 y 1. Esto es compras crudo 1. Vamos a ampliarlo un poquito acá. Ahora viene compras crudo 2 y compras crudo 3. Entonces las compras de crudo 2 van a ser, x21, x22 y x23. Y las compras de crudo 3 van a ser
x31, x32 y x33. Vamos a ir formulando acá de una vez los lados izquierdos de las restricciones. Entonces, otra vez suma producto. Estas son las variables, las celdas variables. Y tomamos la fila correspondiente a la restricción. Aquí lo tenemos, no lo fijamos, hay que volverse a fijarlo. Y ahora ya podemos arrastrar esto. Entonces ya aquí tenemos formuladas las tres primeras restricciones y lo que nos falta es indicarle que el lado, cuál es la relación entre el lado izquierdo y el lado derecho, que en este caso es menor o igual y tiene que ser menor o igual a 5000. Listo. Ahora vamos a mirar las otras. Entonces aquí me dice octano. El octano en gasolina 1, entonces 2x11 menos 4x21 y menos 2x31, este de aquí, menos 2. Eso tiene que ser mayor o igual a 0. Ahora viene el octano en gasolina 2 y 3. Entonces en gasolina 2 va a ser 4x12, lo tenemos aquí, menos 2x22, sería aquí, menos 2, y x32 no tiene coeficiente, o su coeficiente 0, no le colocamos nada. Esto va a ser mayor o igual que 0 también. Lo seguimos arrastrando acá. Y la que viene también va a ser mayor o igual a 0, que es esta de acá, que es el octano en gasolina 3, que es 6x13 más 2x33. Entonces nos vamos acá, x33 tendría 2. Listo. Entonces ya también formulamos estas. Ahora viene azufre en gasolina 1. Entonces azufre en gasolina 1, vemos que la expresión es menos 0.5 x11. Aquí viene x21 que viene a ser 1. x31 es 2. Estos son los valores que aparecen aquí. Menos 0.5 x11, x21 su coeficiente es 1 y x31 es 2. Entonces esto tiene que ser menor o igual a 0. Listo. Y lo mismo para estas de acá. 0. Aquí vienen las otras también para la gasolina 2 y 3. Entonces en el caso de gasolina 2 va a ser x12 va a ser menos 1.5, x32 va a ser 1, x32 que es esta de acá va a ser 1. Y para la gasolina 3 va a ser menos 0.5, x13, x23 va a ser 1 y x33 es 2. Listo. Entonces ya también cubrimos estas, nos faltarían las últimas, que son estas de acá. Las copiamos, llevamos acá a nuestra hoja que estamos trabajando y vamos a empezar a pasarlas. Entonces aquí la capacidad de refinación, capacidad de la planta es la suma de todos los X y J, tiene que ser menor o igual a 14.000, entonces en cada uno de ellos va a ir 1,
su coeficiente es 1 en esa restricción. Arrastramos acá y esto tiene que ser menor o igual a 14.000. Listo. Y ahora vienen las restricciones de demanda. Entonces aquí tenemos demanda gasolina 1, demanda de gasolina 2 y demanda de gasolina 3. Entonces la demanda de gasolina 1, como vemos aquí, tenemos X11, X21 y X31. Entonces tenemos X11, su coeficiente es 1, X21, su coeficiente es 1 y X31, su coeficiente es 1. Acuérdense que esta expresión que está acá, como tiene variable, nosotros en realidad debemos pasarla al lado izquierdo. Y esto quedaría entonces como menos 10 P1 cuando lo pasemos al lado izquierdo. Y esta expresión va a ser igual a 3000. Para el caso de la gasolina 2, pues vamos a tener una expresión similar. Tenemos X12, X22 y X32. Entonces aquí va a ser menos 10P2 y eso va a ser igual a 2000. Es el valor que tenemos acá. Y finalmente tendremos para la gasolina 3 X13, X23 y X33 menos 10P3. Esto tiene que ser igual a 1000, que es el valor que queda como constante del lado derecho. Listo. Ahí ya tenemos nuestro modelo completo. Ahora la idea es que pues lo corramos con el solver y hallemos cuál es la solución del mismo. Entonces vamos a datos, solver. Nuestra función objetivo está formulada acá, es un problema de maximización. Las celdas que van a estar variando son todas estas de acá. Vamos a agregar ya las restricciones. Estas tres primeras son menor o igual. Escogemos los tres lados derechos, las agregamos. Ahora escogemos las siguientes, que son las tres siguientes son mayor o igual. Modificamos aquí a mayor o igual, escogemos acá. Le damos a agregar, escogemos las siguientes que son menor o igual hasta aquí. Entonces estas que son menor o igual son todas estas hasta acá. Le damos a agregar y finalmente ingresamos estas tres que son restricciones del tipo igual y las ingresamos o las relacionamos con sus lados derechos y ahí sí le damos aceptar. Escogemos el método de solución simplex, le damos resolver y aquí están los valores que nos da el problema. Entonces vemos que X11 nos dio 2000, X12 2200 y así sucesivamente. Entonces la pregunta es, ¿cuánto se produjo de gasolina 1? Pues la cantidad de gasolina 1 que se va a producir viene a ser, vamos a hacer el cálculo aquí, acuérdense que la gasolina 1 la calculamos con todos los que terminen en 1, o sea, sería este, más este de acá, que son los 3000 que tenemos aquí. Entonces, esto quiere decir que de gasolina 1 se están produciendo 3000 barriles de gasolina 1. De gasolina 2, vamos a hacer el cálculo, y gasolina 3, entonces gasolina 3 sería todos los que terminen, gasolina 2 sería todos los que terminen en 2, X12 más X22
más x3 2 vienen a ser 9500, y de la gasolina 3 sería x1 3 más x2 3 más x3 3. Entonces vamos a producir 3000 barriles de gasolina 1, 9500 de gasolina 2 y 1000 de gasolina 3. ¿Cuánto crudo 1 se va a comprar? Pues sumamos todos los que su primer índice sea 1. Estos tres de aquí, entonces la suma sería 5000. Acuérdense que lo máximo que se puede comprar de crudo 1 es 5000, que es, me lo muestra esta restricción. De crudo 2 también estamos comprando 5000 y de crudo 3 estamos comprando 3500. Aquí vemos que las restricciones de los octanos se cumplen, son mayores o iguales a 0, y las restricciones del azufre también son menores o iguales a 0. Pero ¿cómo hacemos para saber cuánto es el octano de la gasolina 1? Entonces vamos a hacer el cálculo aquí. Octano, gasolina 1. Entonces simplemente aquí lo que tenemos que hacer es tomar, digamos, como es gasolina 1, entonces X11 por el octano del crudo 1, que viene a ser 12. Vamos a mirar los otros octanos cuántos son. Tenemos acá. El crudo 1 tiene octano de 12, el crudo 2 de 6 y el crudo 3 de 8. Entonces, crudo 1 de 12. Y ahora, crudo 2 en gasolina 1 vendría a ser este. Entonces, esto lo multiplicamos por 6. Más crudo 3 en gasolina 1 por 8. Y esa suma, acuérdense que la dividíamos entre el total de gasolina 1 que se producía, que vendría a ser la suma de esas mismas tres variables. Entonces vamos a dividirlo entre la suma de este más este, x21 más x31. Eso me está dando que el octano con que está saliendo la gasolina 1 en este momento es de 10. Pueden hacer cálculos similares para la gasolina 2, la gasolina 3, lo mismo que para el azufre 1, el azufre 2 y el azufre en gasolina 3. Y estamos viendo que de la capacidad total de producción que tiene la compañía, que son 14.000 barriles, estamos utilizando 13.500, es decir, no se está utilizando en su totalidad. De esto obviamente podemos sacar el informe de confidencialidad o de sensibilidad, hacer análisis sobre precios sombras, etc. Pero eso lo pueden hacer ustedes en su casa, ir practicando o analizando diferentes escenarios para ver qué ocurre si vamos variando lados derechos de las restricciones o coeficientes en la función objetivo. Bueno, espero que les haya quedado claro el ejemplo y nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien.